4 de la mañana, es día jueves. Los que acaban de encender nuestras señales digitales tradicionales, aquí estamos en la segunda hora de transmisión. Bienvenidos a todos, gracias por estar en nuestra sintonía. Como siempre saben que aquí encuentran lo más destacado para que siempre estén informados. Buen desayuno, provecho, disfruten el día, que sea realmente exitoso. Efectivamente, 9 grados centígrados en la capital. Tengan mucha precaución si es que usted está manejando, porque puede ocasionar tráfico y también accidentes que queremos evitar. Vaya despacio. La eliminación de los subsidios a la gasolina extra y Ecopaís ha generado, María Mercedes y amigos, múltiples reacciones, sobre todo en la Asamblea Nacional. Allí donde se debate la oportunidad y eficiencia de esta medida. A continuación, revisamos la posición de cada bancada en la siguiente nota. En la Asamblea Nacional reina la incertidumbre tras la decisión del Ejecutivo de eliminar los subsidios a las gasolinas extra y Ecopaís. La bancada de Pachacuti, por ejemplo, asegura que la medida gubernamental podría impactar negativamente en las finanzas de los sectores más vulnerables. Se va a afectar a la mayoría del pueblo ecuatoriano porque la clase media para abajo no tiene cómo sostenerse en esta situación crítica. Acompañada todavía del desempleo y toda la situación, nos parece un golpe y una traición a todo el pueblo ecuatoriano. Esta visión es compartida por los legisladores de Revolución Ciudadana, quienes afirman que la política de compensación excluye a varios sectores campesinos e indígenas. Aquí nos hablan como que todo el subsidio del combustible se va en los Ferrari, se va en los Porsche. ¿Qué pasa con el vecino que transporta los huevos en una camioneta de su propiedad y que tiene que pagar mayor incremento o se le incrementa el costo de la gasolina? Tanto el Ejecutivo como la bancada oficialista insisten en la necesidad de transparentar las finanzas públicas y así atender las necesidades urgentes del país como seguridad y empleo. La afectación no va a ser directamente a las clases populares, que es lo fundamental. Muchas veces quieren incendiar el país porque dicen, no, nos va a subir otra vez la canasta básica, nos va a subir los pasajes, no, se va a quitar los subsidios al diésel por esta razón. Entonces creo que es principal las conversaciones con las diferentes organizaciones sociales y que tengan la certeza de que no van a ser afectados sus bolsillos. La bancada de Construye y varios asambleístas independientes no se oponen a la focalización de subsidios. Sin embargo, creen que esta pudo ser socializada con mayor rigor. Se va a ahorrar para el país cerca de 2.000 millones o más a nivel en todo el año, pero no nos da información correspondiente el gobierno nacional cuál va a ser la inversión de esto. Pero la focalización adecuada será absolutamente necesaria, pero adecuada, y eso no se puede hacer en 3 meses. Hay que hacer un estudio serio y responsable. Varios sectores del legislativo solicitan al presidente y a su gabinete presentar un informe ante el Pleno de la Asamblea donde se detallen las inversiones proyectadas tras la eliminación de los subsidios a los combustibles. Informó Álvaro Terán. Movilizaciones de escala nacional para el 4 de julio anuncia el Frente Unitario de Trabajadores FUT en respuesta a la revisión del precio de las gasolinas extra y Ecopaís. Esto al tiempo de invitar a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se sume a la medida de hecho. La revisión del precio de las gasolinas extra y Ecopaís, que se extienda a la comercialización del diésel, específicamente en ciertas áreas, es lo que demanda el Frente Unitario de Trabajadores FUT. Se han beneficiado las empresas camaroneras, atuneras, las flotas pesqueras, entre otras, por más de 1.000 millones anuales. Y a estos sectores, presidente Nadine Noboa, no les está topando. Y por eso el Frente Unitario exige y pide que se eliminen los subsidios de los combustibles y el diésel a estos sectores. Al tiempo de rechazar la denominada estabilización de los precios, lo que para ellos traerá más de un dolor de cabeza. Hoy se plantea subir el precio a los combustibles de 26 centavos y los afectados va a ser el pueblo ecuatoriano, el sector medio que mueve la economía, porque sube la gasolina, sube todo. Se va a incrementar la inflación a un 5%, se va a perder el poder adquisitivo. A la decisión gubernamental responden con medidas de hecho. Convoca a una gran jornada de movilización para el 4 de julio en todo el país. Nosotros, los trabajadores,
vamos a convocarnos en estos días para ir motivando la movilización porque no hay otro espacio. Los sindicalistas UNE y trabajadores municipales no descartan acercamientos con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. El 4 de julio estamos convocando del Frente Unitario, compañeros, y en especial a todos los trabajadores de los municipios del país, sector público, sector privado, organizaciones campesinas, indígenas, les invitamos a participar de esta jornada. Esta vez, a la espera del poder de convocatoria que puedan tener, informó Héctor Romero. Este jueves la Asamblea Nacional tratará en segundo y definitivo debate la Ley de Prevención de Lavado de Activos, la cual busca fortalecer los mecanismos de control y vigilancia de las transacciones de origen ilícito. En el siguiente reportaje, preste atención, vamos a contarle algunos de los puntos más relevantes de este proyecto. El Pleno de la Asamblea Nacional deberá decidir si aprueba o no la Ley de Prevención de Lavado de Activos. Este proyecto busca reemplazar a la normativa vigente desde el 2016 con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia de transacciones ilícitas. Va a beneficiar muchísimo y va a aportar mucho para combatir el terrorismo, para combatir el narcotráfico y para combatir la corrupción. La UAFE va a recibir reportes de operaciones sospechosas de las diferentes unidades complementarias antilavado, por ejemplo el CNE, la Superintendencia de Bancos, que entre ellos también tendrán el sistema financiero como los bancos, Superintendencia de Compañías, Valores, Seguros, de Economía Popular y Solidaria. La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Natalie Farinango, destacó que la ley dispone exámenes especiales para todos los funcionarios públicos en cada una de sus transacciones. Se va a crear unidades complementarias antilavado en las diferentes instituciones públicas. Hay sujetos obligados que cumplen un perfil de riesgo para estar dentro de esta lista y también se crea la debida diligencia intensificada. Los funcionarios sujetos a control son ministros, asesores, jueces, policías y militares de alto rango, además de directores de cárceles y guías penitenciarios. Los contratistas privados con el Estado y los clubes de fútbol también serán observados por la UAFE. Este nuevo proyecto también estipula que el director de la Unidad de Análisis Financiero será seleccionado por el Legislativo a partir de una terna remitida por la Presidencia. Justamente de eso se trata, democratizar y también ser imparcial, no parcializarse en el tema de un director que tiene una gran responsabilidad. Y asimismo también exigiendo un presupuesto para que esta institución o el director de la UAFE trabajen honestamente. La Constitución ya determina quiénes son sujetos de control político. Nosotros no vamos a controlar la UAFE, tan solo vamos a escoger de la terna enviada por el Ejecutivo. Esta normativa es complementaria con la Ley de Extinción de Dominio. Ambos proyectos, indicaron, pretenden crear un sistema de prevención, identificación y recuperación de recursos provenientes de actividades ilícitas. Informó Álvaro Terán. La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional recibió la comparecencia del ministro de Economía, Juan Carlos Vega, quien detalló las primeras inversiones realizadas con los recursos provenientes del nuevo acuerdo financiero con Fondo Monetario Internacional. El acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional continúa dando de qué hablar en la Asamblea. Este miércoles compareció el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, quien detalló las condiciones de este nuevo compromiso que firmó Ecuador. Se espera un desembolso de 1.500 millones exclusivamente del Fondo Monetario, de los cuales ya se desembolsaron 1.250 para el siguiente año, 500 millones y finalmente 250 millones en el 2028. Vega indicó que los 4.000 millones que recibirá el Estado se destinarán a proyectos de inversión y no a gasto corriente. No financiará sueldos y salarios, no financiará gastos de bienes y servicios, no financiará pagos de intereses de deuda. Lo que sí financiará son programas y proyectos de inversión, programas de preservación de capital y proyectos de seguridad. La comparecencia de Vega estuvo marcada por señalamientos de varios asambleístas, quienes lo cuestionaron por no precisar el monto de las inversiones de los primeros 1.000 millones desembolsados por el FMI. ¿Qué hemos hecho con estos 200 millones que recibimos del Fondo Monetario Internacional y qué se han hecho con los 800 millones que se recibieron de la CAF?
No tengo las cifras exactas, pero eso obviamente libera recursos para estar básicamente al día con los GATS. Yo no puedo entender con las necesidades urgentes que tiene el país y no tenemos claro en qué podemos y cuáles son las prioridades en este momento para utilizar estos recursos. Los miembros de la comisión exigieron al gobierno transparentar las cifras, inversiones y alcances de este acuerdo para vigilar su efectivo cumplimiento. Sigue la confusión porque en un inicio nos dijeron que habían llegado 1.800 millones, que se han pagado ya 800 millones a la CAF. ¿Qué es lo que está pasando con los 1.000 millones restantes? ¿A dónde fue ese dinero? El 28 de junio, la Comisión de Participación Ciudadana deberá emitir un informe final que dé cuenta de los compromisos suscritos por el Estado con este multilateral. Informó Álvaro Terán. El presidente Noboa cumplió agenda allá en Manabí. Entregó un crédito por $10.3 millones para los cantones Bolívar, Olmedo y Portoviejo. Proyectos que son de agua potable y alcantarillado, y también la vialidad que buena falta le hace. Miremos. El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en Manabí, donde entregó recursos por $10.3 millones para los cantones Bolívar, Olmedo y Portoviejo para proyectos de agua potable, alcantarillado y vialidad. Hoy entregamos 3 créditos que suman $10.3 millones para trabajos que benefician a 130.000 habitantes. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso con Manabí. La suscripción de los créditos con el Banco de Desarrollo del Ecuador se realizaron en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, en Calceta. Bueno, son más o menos 6 millones para el proyecto de agua de Simón Bolívar, algo de 3 millones para Olmedo y un poco más de $1 millón para vialidad urbana en Portoviejo. En el caso del Cantón Bolívar, con los recursos asignados se realizará la construcción de una planta potabilizadora de captación y distribución de agua potable. Declaramos utilidad pública unos terrenos donde funciona una de las escuelas de la Policía Nacional. Allí estará nuestra planta, la captación será en la represa y luego venimos hacia Calceta. El Cantón Olmedo accedió a un financiamiento por casi $3 millones para la ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado. Lo que es la ampliación de la red de agua potable y en este caso el reservorio que permita dar agua 24/7. El municipio de Portoviejo realizará la construcción de 2 vías, serán más de 2 kilómetros que serán intervenidos. Las calles Vicente Macías de la parroquia Andrés de Vera y las Tomás Larrea de la parroquia Picuazá. Hoy día se concreta, más bien es entregar el cheque simbólico. Durante este evento, el presidente resaltó la colaboración de todos los entes del Estado para la ejecución de obras que en este caso benefician a casi 130.000 manavitas. Son obras que nos permiten disminuir los índices de nutrición crónica infantil, un objetivo prioritario de nuestro plan de gobierno. Lastimosamente, en Manabí, solo 6 de cada 10 personas tienen agua por red pública y solo 4 de cada 10 cuentan con alcantarillado. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. El Ministerio de Salud Pública dio detalles del equipo movilizado hacia las zonas afectadas en el Cantón Baños, en la provincia de Tungurahua. Entre médicos, enfermeras y ambulancias que conforman el contingente desplazado que brindan la atención a más de 20 damnificados por los deslaves. Más de 72 horas han transcurrido del aluvión registrado en Quilloturo, en la parroquia Río Verde, en Baños, provincia de Tungurahua. De acuerdo a los reportes oficiales, ya serían 14 las personas fallecidas resultado del desastre provocado por las fuertes lluvias. El Ministerio de Salud Pública informó sobre el contingente de atención de emergencias que movilizaron para atender la catástrofe. Un equipo de 72 profesionales de salud fue movilizado hacia los albergues y centros de salud en Baños de Agua Santa durante el fin de semana. Entre médicos, enfermeras, psicólogos, nutricionistas y técnicos de atención primaria, sumado a 2 ambulancias, fueron desplegados para brindar atención médica a los damnificados. El Cuerpo de Bomberos, en coordinación con el Ministerio de Salud y otros organismos de socorro, han atendido a cerca de 25 pacientes con politraumatismos provenientes de la zona 0 del desastre, además de la evacuación hacia otros establecimientos de salud, como lo son Río Verde, Río Negro, Río Blanco, Centro de Salud Baños y Hospital Básico. El personal sanitario sigue activo en los albergues y centros de salud, garantizando el manejo seguro de alimentos y agua. El Ministerio de Salud Pública aseguró que continuará brindando todos los recursos necesarios, incluidos medicamentos y equipos médicos, para garantizar una atención de calidad a la población damnificada.
Informó Ítalo Salazar. Petroecuador informó que iniciará con el apagado de pozos de extracción de crudo, esto en la provincia de Napo y Orellana. La decisión, ¿por qué se toma? Como medida ante el fuerte temporal invernal, las lluvias, que han provocado también la suspensión del bombeo de crudo por el lado del OCP. Así que veamos este reportaje. Tras el anuncio del pasado lunes por parte de la empresa privada OCP de suspender sus operaciones de transporte de crudo pesado y cerrar sus válvulas en la provincia de Napo, Petroecuador informó la tarde de este miércoles sobre el apagado de pozos de extracción de crudo en la misma provincia. El fuerte temporal invernal ha sido el factor principal que ha afectado las operaciones de OCP y Petroecuador, debido a la acelerada erosión del río Coca, que ha dejado expuesto más de 130 metros del oleoducto OCP. Petroecuador también indicó la activación de un plan de contingencia que abarca las provincias de Napo y Orellana, contemplando el almacenamiento de crudo en diferentes puntos, especialmente de aquellos pozos de extracción en la provincia de Napo. Además, la empresa informó que la producción ha disminuido en 37.000 barriles diarios, afectando principalmente los bloques 43 ITT y 16 y 67 en Orellana. El socavamiento del lecho y los márgenes del río Coca es un problema que OCP enfrenta desde hace varios años, incluyendo la destrucción de un tramo del oleoducto en 2020 y la caída de un puente en 2021. A pesar de estos desafíos, la estatal petrolera aseguró que las operaciones del sistema de oleoductos transecuatoriano SOTE continúan con normalidad, manteniendo el bombeo de petróleo en otras áreas. Informó Ítalo Salazar. Mientras que la vía Loac-Santo Domingo continúa cerrada al paso vehicular debido a la presencia de asentamientos de tierra. Además, la vía Baños-Puyo aún no ha sido habilitada por la misma razón. De acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, esta es la última actualización correspondiente a la red vial estatal. En Santo Domingo de los Áchilas continúa cerrada la vía E20 Santo Domingo Unión del Toachi a Loac por deslizamientos en el kilómetro 91. En Los Ríos, la vía Jujamba-Bahoyo está igualmente cerrada al tránsito vehicular en el sector de Puentes Gemelos en el kilómetro 62. Se recomienda tomar como ruta alterna los Puentes Gemelos en ambos sentidos. En la provincia de Chimborazo, la estatal E35, Riobamba-Valvanera, Alausí, Guasuntos, Chunchi, permanece cerrada por la pérdida de vía en el sector causal. Se recomienda tomar vías alternas y conducir con precaución. En la provincia de Tungurahua, la vía Baños-Puyo continúa deshabilitada en el sector de Río Negro. Se plantea como ruta alterna tomar la vía Quito-Baeza-Tena-Puyo. En Azuay, en cambio, la vía E40 Paute-Guarumales-Méndez permanece cerrada debido a la caída de material en el sector de Tubán en el kilómetro 75. Como ruta alterna en este caso se plantea tomar la vía Cuenca-Gualaceo-Limón. Informó Edwin Benalcázar. Así de claro el titular, ¿no? Multa quien no acate. Una juez de Quevedo sancionará desde este día jueves con una multa económica de medio salario básico unificado por día a los consejeros de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no acaten, escuchen bien, la resolución de la Comisión de Selección de Defensor Público que pone a Jorge Ballesteros como virtual ganador. Veamos. 3. Conformación de la Comisión Técnica de... Los enfrentamientos verbales vuelven a estar a la orden del día en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto entre los consejeros Juan Esteban Guarderas y Augusto Verduga. Señor, por favor, no me interrumpa, estoy en el uso de la palabra. Permítame terminar, yo le he dejado a usted terminar. Esto es parte de la sesión. Permítame. Porque si no, usted habló de otro tema. No, debate en otro lugar, pero usted hablando de un tema puntual. Entonces, lo siento, el que empezó a hablar de otros temas que no era pertinente fue usted. Entonces... Tras cambiarse el orden del día, la sesión se instaló para definir el futuro del concurso para la designación del defensor público, que se encuentra entrampado con un informe del Pleno que pone en primer lugar a Ricardo Morales y otro de la Comisión de Selección que desconoce esto y menciona a Jorge Ballesteros como virtual ganador. Entonces ahora pueden hacer lo que les da la gana y dejemos después de que ya el Pleno se acaba de mencionar en última y definitiva instancia, conforme el artículo 60, de que nuestras resoluciones forman estado, o sea, ahora ellos pueden saltarse el reglamento. Resulta que todo el proceso se hace perfecto y de noche a la mañana la comisión nos manda un informe designando a una persona que no ha sido postulante. ¿Ah? Ese informe también entonces es vinculante y nosotros tenemos que tragárnoslo. No, pues.
La minoría esperando sustento legal para tomar una decisión. ¿Ninguno de los dos informes en este punto tendrían validez para usted? Ninguno de los dos informes tendrían validez porque, como dije, se hizo de manera ilegal y arbitraria la primera descalificación y ahora lo que ha hecho también la Comisión Ciudadana de Selección al no hacer caso a las resoluciones de pleno, independientemente que hayan sido hechos por la mayoría, no, también es algo que es una resolución de pleno. Con esto, la consejera Michelle Calvache mencionó que el Departamento Jurídico del Consejo de Participación emita un informe en 48 horas. Esto a pesar que este jueves vence el plazo que dio una jueza de Quevedo a los consejeros Andrés Fantoni, Michelle Calvache, Juan Esteban Guarderas y Joana Verde Soto para que cumplan con lo resuelto por la comisión. Caso contrario, serán sancionados con una multa económica de medio salario básico unificado por día. Que me parece bastante complicado y terrible. Yo voy a hacer las acciones en contra de esta jueza. Yo voy a presentar en control disciplinario del Consejo de la Judicatura para que se tome muy en cuenta todas las actuaciones que ha venido llevando a cabo esta jueza. Entre tanto, esperar el viernes para ver qué contiene el informe jurídico, informó Héctor Romero. Cerca de una veintena de funcionarios judiciales fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura al haber sido vinculados a casos tales como Metástasis, Purga y Plaga. Los ahora exfuncionarios se habrían beneficiado económicamente al asesorar a líderes de grupos de delincuencia organizada. Este 19 de junio, el Pleno del Consejo de la Judicatura, por unanimidad, decidió la destitución de 7 servidores judiciales, entre jueces, fiscales, secretario de unidad judicial, así como el presidente de la Corte de Manabí. De acuerdo a la información de la entidad, los exfuncionarios habrían incurrido en infracciones gravísimas contempladas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y si ellos se inclinaron por A o B circunstancias a actividades delictivas, la parte del delito lo investigará la Fiscalía, juzgará un juez, pero en la parte administrativa, que es la emisión de sentencias, el declararles en libertad, el declarar válido un proceso que no es lo suficientemente correcto, cualquiera de estas cosas son causales o para suspensión o para destitución. Los ahora ex servidores fueron vinculados por la Fiscalía dentro del caso Metástasis y se habrían beneficiado o filtrado información que favoreció al narcotraficante Leandro Norero, líder de una organización delictiva, y su familia, a cambio de dinero. Están involucrados en el caso Metástasis, son casos que ya están siendo, muchos están con prisión preventiva y no tenemos otra situación que destituirlos. ¿Por qué? Porque simplemente han incumplido su tarea de servir con honradez, y servir a la justicia es ser justos. El personal destituido fue Glenda Ortega, jueza de la Unidad Judicial del Cantón San Borondón; Adolfo Gaibor, juez de la Sala Especializada de la Corte Provincial del Guayas; Santiago Zumba, juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte de Cotopaxi; Víctor Alcíbar, fiscal de Santo Domingo de los Áchilas; Cristian Sánchez, secretario de la Unidad Judicial Penal Norte número 1; Carlos Zambrano, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí; y John Camposano, fiscal de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional. Este 18 de junio, la Judicatura también destituyó a 2 jueces de la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte del Guayas. Y el pasado 14 de junio, 6 jueces del Guayas investigados en el caso Purga también fueron destituidos. Las decisiones adoptadas por los vocales de esta entidad han sido necesarias y se ejecutan con el objetivo de transparentar la función judicial y evitar la impunidad, informó Miguel Ángel Bedoya. 117 postulantes del concurso de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia superaron la etapa de méritos y avanzan ya a la siguiente fase. Hasta el 21 de octubre está previsto que el Consejo de la Judicatura proclame resultados de los ganadores de este concurso. 117 postulantes avanzan a la siguiente fase del concurso de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Este 19 de junio, el Pleno de la Judicatura aprobó el informe donde se conoció además que 55 postulantes no superaron la calificación. Días atrás se realizó el taller de inducción al comité de expertos, quienes elaborarán las pruebas teóricas y prácticas para la fase de oposición de este concurso. Ya se seleccionaron los expertos para que elaboren las preguntas para la prueba escrita y la selección de casos para la prueba práctica.
luego vendrá la prueba psicológica y continuaremos con el proceso. El concurso busca designar a las personas más idóneas para ser parte del máximo órgano de justicia. En realidad, tiene usted toda la razón. Y mire que de estos problemas de metástasis, purga, plaga, salió la necesidad del nuevo concurso, el concurso de banco de elegibles. Porque precisamente porque empezaron a aparecer estas cosas tan irregulares. De otro lado, se amplió el plazo de periodo de postulación del concurso para conformar los bancos de elegibles de la carrera judicial a escala nacional. De esta manera, los aspirantes a jueces de cortes provinciales tendrán hasta el próximo 1 de julio para completar su postulación. Con tantas solicitudes, suponemos que algunos no avanzaron a sacar, dejaron para muy tarde. Entonces nos vimos obligados a prorrogar, está prorrogado hasta el 1 de julio. No nos vamos a pasar sino 2 días del que estaba planteado. Es decir, está planificado para terminar todo el proceso hasta el 31 de enero del 2025. Según el cronograma previsto para este concurso, está previsto que los nuevos jueces sean nombrados hasta el próximo 21 de octubre de 2024. Informó Miguel Ángel Bedoya. 7 de la mañana con 25 minutos, Arthur Brown presentó a la canciller Gabriela Sommerfield las copias de las cartas que le acreditan como embajador extraordinario de los Estados Unidos de América en nuestro país. El diplomático aprovechó este evento para destacar el nivel de relación bilateral y además el compromiso de su gobierno para el desarrollo de Ecuador. Este miércoles 19 de junio, el embajador de Estados Unidos, Arthur Brown, presentó a la canciller Gabriela Sommerfield las copias de las cartas que le acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos de América en el Ecuador. El nuevo embajador arribó a la capital el martes 18 de junio y su labor será liderar la misión diplomática de los Estados Unidos en Quito y Guayaquil, colaborando con el gobierno, el sector privado, las instituciones de la sociedad civil y los ciudadanos ecuatorianos, para avanzar en temas como la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Asimismo, como promover el desarrollo económico inclusivo y la conservación del medio ambiente. Brown cuenta con una amplia trayectoria. En su carrera, ha ocupado cargos significativos en Botsuana, Guinea, Nigeria, Sierra Leona, Haití, Jamaica, Barbados y Namibia. En el evento oficial de presentación de credenciales, el diplomático destacó que existe un excelente nivel de relación bilateral y además reiteró el compromiso de su gobierno de continuar prestando su cooperación en favor del desarrollo del Ecuador, informó Solange Mateu. El país lleva cerca de 4 meses sin embajador de Ecuador en los Estados Unidos desde la salida de Ivonne Baqui. Esta situación no afecta a las relaciones consulares de los migrantes y se conoce que el gobierno ya envió la solicitud para el beneplácito del nombramiento de un funcionario de carrera. El presidente Daniel Noboa aún mantiene pendiente la designación del embajador de Ecuador en Estados Unidos. Lo que se espera es tener el beneplácito del país norteamericano para que el gobierno anuncie el nombre del diplomático. Sí fue bastante sorprendente que se cambie, más bien dicho, la ubicación de quien ejercía el cargo de embajadora plenipotenciaria en Estados Unidos, que era Ivonne Baqui, hacia Francia. En primera instancia, el presidente de la República envió un proyecto de reformas de los requisitos para ser embajador, en los que buscaba integrar a la juventud al servicio del exterior. Pero la Asamblea no dio paso. El Poder Legislativo de Ecuador reconfirmó que no se iban a cambiar en sí los requisitos para poder llegar a ser embajador. Es que de una u otra manera hay que construir toda una carrera alrededor, no solamente del tema internacional y diplomático, sino también académico, para poder conseguir en sí cuestiones de cooperación o cuestiones de financiamiento o tal vez negociar específicamente cuestiones comerciales. Cerca de 4 meses el país no cuenta con embajador en Estados Unidos. ¿Esta situación afecta a las relaciones consulares? La respuesta es no. O sea, esos programas no se han cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que en teoría, por lo menos,
los migrantes no están de ninguna manera desamparados y continúan recibiendo así todos los programas que el gobierno implementa específicamente para migrantes por medio de estos canales de consulados o secretarías especializadas que se mantienen. Carranco sugiere priorizar este proceso, que aunque a Estados Unidos le pueda tomar 3 meses otorgar el beneplácito, si este no es entregado en un mes, se podría considerar como un rechazo tácito. Y al ser Estados Unidos un socio estratégico comercial para el Ecuador, esto podría afectar al país. Las contrapartes ven esto hasta inclusive como una especie de falta de respeto, ¿no es cierto? O sea, yo no me voy a reunir con un par, me voy a reunir con alguien que he enviado, pero que no está justamente a mi nivel de experiencia, a mi nivel académico, a mi nivel político, a mi nivel de conocimiento para manejar una situación. Ahora lo que el gobierno busca es que un funcionario de carrera cumpla el cargo. Y lo que se conoce es que ya se envió la solicitud para su nombramiento. Informó Solange Mateu. Vamos a otros temas. Decenas de personas se aglomeraron en las afueras de la Corte Constitucional en Quito. Esto para pedir nuevamente el pago de la deuda a los centros de diálisis que brindan tratamiento a los pacientes con enfermedades renales catastróficas. ¿Hasta cuándo? Una lástima. Veamos. Pasan los días y la situación solo empeora. Nuevamente los pacientes con problemas renales, sus familiares y los centros de diálisis han salido a las calles a protestar, esta vez frente a la Corte Constitucional del Ecuador. Si no pagan a las dializadoras, nos suspenden el tratamiento y tranquilamente de uno en uno empezamos a irnos para el otro lado. Con carteles en mano, pitos y ruido, todos pedían a una sola voz que el gobierno central pague la deuda de más de 135 millones de dólares a los centros de diálisis. Pidiendo al gobierno central que cumpla la sentencia emitida por esta Corte Constitucional hace 4 años. Exactamente el 20 de septiembre del 2020 se emitió una sentencia a favor de los pagos de los centros de diálisis. Sin embargo, los gobiernos de turno no han cumplido con eso. Pero ahora la situación se torna más compleja. Al no poder pagar por insumos, proveedores, funcionarios, el sistema de estos centros de diálisis está en la quiebra y los pacientes al borde de la muerte. Esto ya no podemos, no es sostenible en realidad y no es negociable. Y al último estamos pataleando por esta enfermedad que sin querer queriendo cogimos, ¿no? Según Pamela Luna, representante del movimiento Diálisis es Vida, la falta de dinero ha ocasionado que el 5% de pacientes con enfermedades renales catastróficas no puedan acceder a su tratamiento. Por lo tanto, han fallecido. Que se pongan al día con las clínicas que hasta el momento les da deuda para que un ser humano viva, porque lastimosamente, como usted pueden ver o puede apreciar o apreciaron, aquí hay personas que de la tercera edad, hay personas jóvenes que solamente dependen de eso, pero sin embargo su salud es un derecho que está marcado dentro de la Constitución. Por el momento se conoce que el gobierno ofreció realizar un abono hasta el mes de junio, pero en vista de que está a punto de acabarse el mes y no han recibido noticias, han convocado a otra marcha el 26 de junio en el Ministerio de Finanzas para continuar con su justo reclamo. Informó Mía Sabeli Carrera. El ministro de Energía encargado, Roberto Luque, informó que el corte de luz masivo registrado la tarde de este miércoles se produjo por problemas en la línea de transmisión Milagro Xoray. A continuación, la explicación oficial. A las autoridades gubernamentales, el apagón también los tomó por sorpresa. El ministro de Energía encargado informó que a las 15:17 que se registró la desconexión, volaba junto al presidente de la República de Manta a Guayaquil, pidiendo inmediatamente un reporte de lo ocurrido, conociendo que lo que se produjo fue un blackout del sistema eléctrico nacional. En la línea de transmisión Milagro Xoray, donde se estaban transmitiendo alrededor de 257 megavatios, es una línea de 230 kilovoltios, hubo una falla. Eso fue lo último que pudieron percatar los técnicos de la SENACE. Luego de esa falla, lo que suele ocurrir es que esa energía se empieza a transmitir por otras líneas. Y algunas de esas líneas fallaron y después empezaron a fallar los sistemas de protección de ciertas plantas generadoras. Y una vez que fallaron ciertas plantas generadoras y dejaron de generar energía, una vez que la generación era menor que la demanda, todo el sistema empezó a colapsar en una cadena de eventos. La última vez que sucedió algo similar en nuestro país fue en el 2004, es decir, 20 años atrás.
Y a partir de 2004 se empezó a programar la inversión en algo que se conoce como un sistema de protección sistémica. Hoy tenemos un problema en una línea de transmisión que existía un plan de protección sistémica desde hace 20 años y que me informaron, y voy a averiguar y les voy a dar todos los datos, de un proceso fallido hace un par de años justamente de este sistema de protección. Este es un corte por falta de inversión en transmisión. ¿Esto se pudo haber evitado? Sí, señores, se pudo haber evitado. Luque agregó que la desconexión general de hoy solo confirma que el sistema energético del país está en crisis. Este es un evento raro, es un evento que muestra lo frágil que es nuestro sistema y más bien refleja la crisis energética que estamos viviendo. Los cortes que tuvimos en abril fueron por falta de inversión en nueva generación y en mantenimiento de la generación que tenemos. Los cortes que tuvimos hoy día fue por falta de inversión en mantenimiento y nueva transmisión eléctrica y protección de la infraestructura en transmisión eléctrica. Personal técnico de SELEC trabaja ya en la línea de transmisión Milagro-Soray para entender la falla y evitar que ésta se vuelva a generar. Mientras tanto, el gobierno hace cálculos del monto que requieren inversión para solucionar cada una de las aristas del problema eléctrico, informó Maite Morán. El metro de Quito quedó paralizado la tarde de ayer miércoles debido al apagón masivo en el Sistema Nacional Interconectado. Usuarios de uno de los trenes tuvieron que ser evacuados y caminar a oscuras hasta llegar, evidentemente, a la estación más cercana. Le contamos. Debido al corte de energía generalizado a nivel nacional, aproximadamente a las 15:20 de este miércoles, el metro de Quito tuvo que paralizar sus operaciones. La mayoría de trenes se encontraban en estaciones, excepto uno, en el que sus pasajeros tuvieron que evacuar y caminar a oscuras hasta llegar a la estación más cercana. El gerente del metro de Quito, Juan Carlos Parra, explicó que pese a que el sistema cuenta con 4 subestaciones de energía, las mismas no pudieron ser utilizadas al tratarse de un apagón masivo. No es lo mismo un corte a nivel nacional como un corte en ciertas zonas de la ciudad. Si en la parte norte se fue la luz, automáticamente por las subestaciones se alimenta este servicio directamente al metro. Pero cuando el apagón es a nivel nacional, no hay de dónde tomar energía de otro lado. Con los usuarios que permanecieron entre estaciones se siguió el protocolo de evacuación y se solicitó la presencia del cuerpo de bomberos para asistir durante el proceso. Para el caso de la unidad que estuvo, digamos, entre estaciones, ya se tuvo una colaboración adicional pues para poder llegar y hacer el proceso de evacuación. En este caso fue a través también con el cuerpo de bomberos. Mientras esto ocurría al interior del sistema de transporte, a las afueras las personas esperaban que las operaciones se reanuden. Que no hay energía. Que no hay energía en esos momentos para atender, y yo pensé que el metro de Quito sí tenía su propio generador de energía. En este sentido, solicitaron a la empresa pública que también brinde información en los ingresos de las estaciones, pues la noticia de la paralización los tomó por sorpresa. Sí deben poner algún rótulo, alguna persona que esté ahí indicando si va a haber trole, no va a haber trole, alguna novedad. Tras 3 horas de interrupción, el sistema de transporte reanudó sus operaciones aproximadamente a las 7 de la noche. Informó Edwin Benalcázar. Mi señora baja las escaleras y seguro va a encontrar una persona que le dice: este miércoles los ecuatorianos sufrieron una serie de dificultades a causa del apagón nacional. Inconvenientes muchos en la transportación, semáforos apagados, en Cuenca el tranvía se quedó suspendido por horas y el sector comercial también quedó afectado. Evidentemente las quejas fueron evidentes, nos tomó de sorpresa este apagón a todos en escala nacional. Veamos. En Guayaquil, pasadas las 15 horas, se activaron 600 agentes del ATM y 100 de la CTE para evitar el caos vehicular en la hora pico. El problema de la línea de transmisión que afectó a todo el país también tuvo efecto en los semáforos del puerto principal. Es complicado porque mucho tráfico, los semáforos no funcionan, todo el mundo se enloquece, quiere pasar de aquí para allá y es un caos. En las viviendas y locales comerciales que trabajan con electricidad, las molestias eran evidentes porque eso les obligó a cerrar temprano. Nos perjudica bastante, más de 3 horas sin energía. Asimismo, unos volvieron a encender generadores, mientras que cada cual se defendía con lo que podía. Se queman los aparatos y ¿quién no nos paga eso? ¿Quién nos devuelve eso?
En el malecón todo se paralizó en el área comercial como también en la aerovía, en el sector de La Aurora en el cantón Daule. Atendieron una emergencia con personas atrapadas en un ascensor del puente peatonal. La gente en el ascensor en La Joya. Por su parte, Interagua anunció que esta situación estaba causando afectaciones a los sistemas de bombeos de la ciudad y que podría darse desabastecimientos de agua potable en distintos puntos. En Quito la situación fue similar. Muchos salieron de la jornada laboral con anticipación y así poder llegar sin inconvenientes a casa. En Cuenca, el servicio de transporte tranvía quedó suspendido con pasajeros adentro, porque también en Azuay se quedaron sin electricidad. Se fue la luz aquí en el centro de la ciudad de Cuenca. En Santa Elena, asimismo como en otras provincias, buscaron todas las formas de atender a los clientes con los equipos apagados. Las antenas también se desconectan también de energía eléctrica, entonces el servicio de internet está demasiado lento también para hacer el proceso de recargas. En Machala, provincia del Oro, agentes de tránsito se desplegaron en las principales esquinas del centro de la ciudad para que no hayan embotellamientos. Los centros comerciales también cerraron sus puertas por horas. En Manta, provincia de Manabí, la historia se repetía con el municipio que activó todos los protocolos para que en materia de seguridad y vialidad puedan estar sin inconvenientes. Por su parte, el Ministerio de Educación anunció que ese miércoles quedaron suspendidas las clases presenciales en la jornada nocturna en todos los establecimientos del país y que la jornada matutina y vespertina de este jueves se mantienen con normalidad, informó Charlie Pisa.